Mrs. Thatcher's War, o la guerra de la señora Thatcher. La guerra de las Malvinas es un juego que se publicó en el año 2017, originalmente lo publicó la casa americana White Dog Games, y los autores son Ben Madison y Stefan Nellen. Y ahora lo publica en español Headquarter Games. Y es un juego que nos lleva a la guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas tuvo lugar en el año 1982 y fue una guerra extraña que enfrentó a dos países que podrían, vamos a decir, que estaban en el bloque occidental, Gran Bretaña y Argentina, por unas islas que realmente pues tampoco tenéis que tener una importancia real, más por el honor o por salvar las circunstancias. Ya hice un vídeo anterior sobre otro juego de la guerra de las Malvinas, os voy a poner el link, y en él hice una introducción un poco histórica, un poco mayor. Aquí voy a resumirlo muy rápidamente. Básicamente la Argentina en esa época estaba gobernada por una dictadura militar que estaba al mando del general Galtieri, y por diferentes motivos decidieron que tomar las Islas Malvinas, capturar las Islas Malvinas, que era una antigua reclamación argentina, pues era un buen momento. Pensaron que los ingleses no iban a tomar cartas en el asunto, y en eso claramente se equivocaron con Margaret Thatcher, que por algo la llamaban la Dama de Hierro. Y los ingleses, ni cortos ni perezosos, organizaron una expedición que prácticamente a 9.000 kilómetros de Inglaterra, que es donde se encontraban las Islas Malvinas, fueron hacia allá con 2 portaaviones y un montón de barcos, un montón de fragatas, un montón de corbetas y un montón de barcos también que requisaron, barcos civiles requisaron para llevar desde tropas a llevar a diferentes equipos, helicópteros, munición, bueno, un montón de cosas. Y formaron una task force, una fuerza naval, para ir a recuperar las islas, y de hecho así lo hicieron. Y este juego refleja este hecho histórico, este hecho bélico, moderno además, y lo refleja de una manera bastante interesante. Es un juego solitario, como también era el que hice el vídeo anteriormente, en el que vamos a llevar a los ingleses, a Gran Bretaña, intentando recuperar las Islas Malvinas. Yo creo que esto, sobre todo, me he preguntado, ¿y por qué no hay ningún juego en el que podemos llevar a los argentinos? Y es probablemente porque los argentinos tienen un rol muy pasivo, prácticamente esperando y defendiéndose, mientras que los ingleses son los que llevan el rol más activo, y son los que puedes tomar decisiones y puedes hacer cosas. Si jugáramos a los argentinos, pues prácticamente no podríamos hacer nada más que esperar a ver qué pasa y defendernos como pudiéramos. Por eso parece más interesante hacerlo, ponernos en el papel de Gran Bretaña, aunque aquí nosotros en España y en Sudamérica, en Iberoamérica, probablemente pues, nos gustaría poder jugar con los argentinos, porque no son los más simpáticos para nosotros los ingleses. En este caso, si tenemos que elegir, sin duda elegiríamos a los argentinos, pero bueno, el caso es que es un juego americano y entonces jugamos con los ingleses. Vais a ver que se trata de un juego solitario relativamente sencillo, con bastantes cosas, con bastantes detalles, y que simula de una manera bastante diferente al que el vídeo anterior del otro juego que hice sobre la guerra de las Malvinas. Podéis compararlos y ya veréis que hay cosas que un juego hace diferente, no mejor ni peor, de manera diferente. Bueno, yo creo que lo más sencillo es que le echemos un vistazo al juego y después hablamos un poco de lo que me ha parecido a mí. Estas que tenemos aquí son las unidades navales que hay en el juego. Las dos argentinas, el General Belgrano, que era un crucero, y el 25 de mayo, que era el portaaviones que tenían los argentinos. Y por otro lado, los 2 portaaviones ingleses, el Hermes y el Invencible, y la ficha que va a simular o va a representar la mayoría de los escoltas. Hay 2 fichas de escolta. Y el staff, que serían los barcos que fueron requisados, los barcos civiles y requisados por los ingleses para llevar material y tropas. Aquí tenemos los aviones o alguna representación de alguna de las fichas de aviones que tenemos en el juego. Por parte de los argentinos tenemos los Dagger de fabricación israelí, los Skyhawks, los A4 que son de fabricación norteamericana, estos de aquí serían Mirage franceses y Superétendard también franceses. Con el valor, ese número que vemos ahí es el valor que tienen en combate. Cuanto mayor, evidentemente, es mejor. También una cosa que hay que destacar
en estas fichas que vemos aquí, sobre todo las argentinas, es los que llevan ese simbolillo, que es el símbolo de la aviación argentina, significa que es una unidad de élite. Eso va a significar que esa unidad va a poder desplazarse, moverse en el combate de una manera mejor o más rápida y de una manera más imprevisible para nosotros, para los ingleses, cuando juguemos con los ingleses. Y luego, como veis, hay algunos aviones, en el caso de los ingleses son todos Harrier, Sea Harriers, aviones de despegue vertical. Y lo que vemos es que algunos de ellos tienen el nombre de los pilotos. Aquí en el caso del argentino es Donadille y en el caso de los ingleses es Morgan, que son lo que llaman los ases. Fueron algunos ases, hay 3 pilotos que se consideran ases, dos ingleses y uno argentino, y también tienen habilidades especiales en el juego. Los aviones Harrier lo que tienen curioso es que se supone que están divididos por los portaaviones, ¿no? Ponen HH, serían del Hermes, y HI del Invencible, pero realmente, si veis, las letras no se diferencian mucho. Esto es una de las pequeñas pegas que le he visto al juego. Es que no se diferencia, bueno, da igual en realidad que sea de un portaaviones o del otro, pero bueno, lo podrían haber hecho de una forma que fuera más claro, o al menos yo creo. Una cosa que hay que tener en cuenta, que no representa el juego, pero que sí conviene saber, es que no es que hubiera mucha diferencia realmente entre los pilotos ingleses y los argentinos, ni entre los aviones Sea Harriers ingleses y los aviones argentinos. La mayor diferencia la hicieron los misiles Sidewinder que llevaban los ingleses, proporcionados por los norteamericanos. Esa fue la mayor diferencia. Y aquí tenemos las unidades de tierra, que como veis, pues lo que tienen es un valor de fuerza, que es el número ese que tienen ahí, que el valor de fuerza de los argentinos pues normalmente es bastante grande, porque se van a enfrentar a una unidad argentina contra una pila de unidades inglesas. Los ingleses tienen ese número, 6 es el mayor más grande, y los argentinos veis en unidades incluso de 17. Y luego tienen un tipo de unidades que son unidades un poco dummies, un poco solo para fastidiar, que no van a tener efectos en combate, pero sí van a molestar en movimiento, que como es la patrulla y el campo minado, que simplemente va a causar unos daños cuando se le encuentre. Estas unidades de aquí abajo van a colocarse al azar, no vamos a saber nosotros dónde están, cuáles son, mientras que estas otras de arriba sí, las de arriba por detrás tienen el lado en blanco, es decir, que sí, solo se van a colocar siempre viendo qué tipo de unidades están. Normalmente son las guarniciones de diferentes sitios de la isla, de Port Stanley o de alguna otra posición, mientras que las de abajo, por detrás, tienen algunas de ellas una estrella. Y eso significa que son unidades que vamos a colocar sin saber qué hay debajo. Esta de aquí no, pero hay otras que, como por ejemplo esta otra, que es una tropa argentina que por detrás tiene la estrella. Estas se van a colocar, las tiene la estrella por detrás, se van a colocar al azar. Bueno, lo vais a ver ahora cuando enseñe cómo funciona el juego. Bueno, pues aquí tenemos el tablero de juego con todas las cosas que tenemos. Primero tenemos la zona donde va a ser el combate terrestre, que es esta zona de aquí, que es la isla de la Gran Malvina, que aquí la tenemos en el tablero estratégico, la tenemos situada aquí, las Islas Malvinas con la Gran Malvina, que es una de las dos islas grandes. Y luego aquí nos significan las Georgias del Sur, que es un territorio, digamos, también inglés, y desde la Ascensión, que está muy al norte, aunque aquí no lo parezca, realmente hay cerca de 6.000 kilómetros de distancia, más de 6.000 kilómetros desde las Malvinas hasta Ascensión, que es también un lugar donde los ingleses podían repostar. Me parece que es una base americana. Y las Georgias del Sur hay 1.500 kilómetros de distancia. Y aquí tenemos la zona continental argentina, que hay también una distancia aproximadamente, pues también debe ser de 1.000 y pico kilómetros, no lo sé ahora exactamente, pero es una distancia muy grande. Bien, aquí vamos a tener 3 zonas. Lo que llaman la ZET, que es la zona de exclusión naval, es la zona que los ingleses decretaron un territorio, me parece que eran 200 millas alrededor de las Islas Malvinas, donde cualquier unidad argentina que encontraran allí podría ser atacada. Que es lo que llamaron la zona de exclusión. Aquí también tenemos una zona divididas en 6 zonas, divididas por letras de la A a la E, más una con el objetivo, que van a ser las zonas aéreas donde los aviones argentinos van a activar, los grupos de aviones argentinos, luego lo veréis. Luego hay una serie de tracks por todo el tablero, aquí arriba los exocet, aquí el apoyo a tierra, los turnos de juego, aquí está la tabla de tiempo, las zonas de reparación de las unidades eliminadas, y las tablas de los diferentes tipos de combate, aéreo, naval, aéreo y los ataques a San Carlos.
Y lo que he empezado hablando al principio, que es la zona de la Gran Malvina, que es la zona donde van a haber los movimientos y los combates de tierra. Y también donde va a haber muchos de los combates aéreos, porque cada uno de los sectores de aquí se corresponde con una de estas casillas. Y los aviones, los grupos que estén aquí, van a transformarse en aviones que se sitúen en estos sectores. Y la lucha por estos sectores, por tener el control aéreo de esos sectores, veis que los sectores están divididos, dividen las zonas y influyen a unas zonas terrestres. Y el quien tenga superioridad aérea en esos sectores va a ser importante para el combate terrestre y para el movimiento de las unidades inglesas. Aquí también tenemos dos zonas importantes, que es la zona de San Carlos, que es donde desembarcaron los ingleses, y la capital de las Malvinas, Port Stanley para los ingleses, Puerto Argentino para los argentinos. Como veis hay tres colores, tres líneas de avance independientes, que por ellas van a tener que avanzar las tropas inglesas, y de hecho van a tener que intentar avanzar por las tres, porque para ganar necesitan conquistar los tres casillas número 1. Se va a avanzar siempre desde la casilla de mayor número, la 11 o la 14, y van avanzando sucesivamente. Y en el momento que se encuentren con unidades argentinas o haya superioridad aérea, pues el movimiento se va a acabar. Pero bueno, eso lo explicaré luego en más detalle. Otra track muy importante está de aquí, no solo son los turnos, también aquí va a haber una ficha que es la ficha de las noticias de la BBC, que es algo así como la moral tanto del pueblo británico como del gobierno británico. Y que si es alta va a favorecer a los ingleses en el combate, y si es baja les va a perjudicar. Y va a ser un poco la medida de cómo van de bien los ingleses o no, aunque no va a influir en ganar o perder la partida directamente. Es decir, no es como otros juegos que cuando te llegas a 0 de moral pierdes la partida. No, aquí no va a suceder eso, pero sí va a influir en los combates y va a influir en bastantes cosas. Así que es algo que hay que mantener a ser posible. Nosotros, como vamos a jugar como ingleses, pues tenemos que intentar mantenerla lo más alta posible, cosa que no siempre va a ser sencilla. Bueno, voy a hacer el despliegue y os explico más o menos cómo funciona esto. Bueno, pues como veis aquí ya he hecho el despliegue inicial. Tengo que colocar las unidades argentinas boca abajo en sus posiciones, donde están las banderas argentinas. Las unidades inglesas en la Z, en la zona de exclusión, y en la isla de extensión, que está arriba. Todas estas unidades no han entrado aún y entrarán en el juego más adelante según eventos o diferentes cosas que pueden ir pasando. Y luego tenemos aquí el marcador, este marcador que es importante, es el marcador de las noticias de la BBC, que es algo así como la moral inglesa. Cuanto mayor sea, más favorable los ingleses, y cuanto menor sea, más favorable los argentinos. Ahora mismo empieza en 15, y es una buena posición para los ingleses, pero a partir de 16 sería mejor todavía. Por eso está esta diferencia de colores. Y a partir de 7, normalmente también es mala posición para los ingleses. El 7, el turno 7, estos son los turnos de juego. El turno 7 es muy importante porque es a partir del cual se pueden hacer desembarcos en la isla de las Malvinas, en San Carlos, aquí. Es decir, todos estos turnos, los 7 primeros turnos, son turnos de acercamiento de la flota de Gran Bretaña, la flota británica, hacia las Islas Malvinas. Y lo único que va a haber pues pueden ser acciones navales o acciones aéreas. Y a partir del turno 7 o el 8, cuando comiencen los desembarcos, pues ya va a haber más cosas, el tablero se va a complicar más y va a haber cosas en el tablero de tierra. Entonces vamos a seguir la secuencia de juego que la tenemos en esta hoja de ayuda. Por un lado tenemos toda la secuencia de juego detallada, lo cual nos viene muy bien. Y luego por el otro lado tenemos los titulares de prensa, que son los eventos, y los modificadores al combate terrestre. De manera que es una hoja bastante útil. Empezamos con el nuevo turno. Nuevo turno hay. Determinar el tiempo. Entonces vamos a ver qué tipo de tiempo es el que hay. El clima. Aquí tenemos la tabla de tiempo. Aquí abajo están todas las tablas, o casi todas las que vamos a necesitar en el juego. La tabla de combate de fuerza naval, combate naval, combates aéreos y el ataque aéreo de San Carlos. Todo esto lo tenemos aquí. El combate de tierra vais a ver que no hace falta una tabla, simplemente se suman fuerzas, se tira un dado y hay unos modificadores por apoyo de tierra. Bueno, lo vais a ver. Tiramos los dos dados y como utilizamos la tabla de turnos del 1 al 7 porque estamos en el turno 1. Vamos a poner aquí turno 1. Vamos a dejar la ficha del SAS ahí. Turno 1. Tiraremos aquí dos dados. Y nos sale un 10. Un 10 significa que hay tormentas, justo lo que yo tenía puesto, tormentas. Esto es muy curioso porque lo que hay es que no hay operaciones aéreas, lo cual va a simplificar mucho el turno, dado que los primeros turnos prácticamente lo que hay son operaciones aéreas. De hecho, al inglés le convendría que hubiera mal tiempo, incluso temporal, que directamente se salta el turno, todos los turnos hasta que se acercara al turno 7.
Y en el turno 7 además necesita que no sea despejado, porque para realizar el desembarco tiene que ser lluvia, nieve o niebla. Bueno, el caso es que colocamos la ficha aquí en tormentas y esto significa que no hay operaciones aéreas. Esto va a simplificar algo. Bueno, vamos a ver cómo sería. Una cosa que tiene este juego y es que hay dos partes del juego bien marcadas. Los primeros 7 turnos, que es el acercamiento de la Task Force de la flota británica a las Malvinas, que van a ser mucho más rápidos, más sencillos, porque no hay movimiento en tierra, y luego a partir del turno 8 o de cuando desembarquen los ingleses, que ya va a haber actividad en tierra. Bueno, entonces seguimos con la secuencia del juego. Vamos a ver entonces qué es lo que hacemos en primer turno. Después del tiempo tenemos las misiones del SAS. El SAS es esta ficha de aquí, es el Servicio Aéreo Especial, que son los comandos, las fuerzas especiales de operaciones especiales inglesas. Y con ellos podemos hacer diferentes misiones. Podemos, por ejemplo, hacer reconocimiento para darle la vuelta a una de las fichas argentinas que está boca abajo y ver qué fuerza, qué potencia tienen, o qué es, si es solo una patrulla de reconocimiento o es una tropa grande, una tropa más poderosa. Podemos también intentar desviar las fuerzas aéreas argentinas. En este turno no, porque no va a haber movimiento de aviones. Podemos también realizar una operación especial que se llama Operación Mikado, que es para reducir el número de misiles Exocet que tienen los argentinos disponibles. Los misiles Exocet están en esta track y lo que haríamos al principio de partida es tirar a ver cuántos hay. Con un 1 hay 4, 2, 3, 4 y 5 hay 5 y 6 hay 6. Entonces tiraríamos un 6, significa mala suerte para nosotros, buena para los argentinos, que hay 6 misiles Exocet disponibles. Y los misiles Exocet son probablemente el arma más poderosa que tienen los argentinos, y la cantidad de ellos disponibles puede influir en algunas cosas que aparezcan por aquí en la tabla de combate de fuerza naval, incluso los ataques de los aviones. Bueno, tiene su influencia, y 6 pues es malas noticias para nosotros como británicos. Así que lo que vamos a hacer es, probablemente lo más favorable al británico es lo de atacar los Pucara que están en tierra. Los Pucara en tierra van a dar modificadores al combate terrestre a los argentinos, y eliminarlos pues es una cosa interesante. Entonces vamos a hacer la operación. Atacar el de la isla Piber sería con una tirada de dado, 1, 2, 3 y 4 tendríamos éxito, 5 y 6 no, y el de Gujurin solo con 1 y 2 tendríamos éxito. Así que por eso se suele atacar, o yo suelo atacar, el de la isla Piber. Luego además hay que tener en cuenta que después de realizar la acción hay que tirar a ver cuántos turnos después pueden volver a actuar el SAS. No vamos a tener disponible todos los turnos, se supone que hay que recuperarlos, tienen que volver a prepararse. O sea, no es sencillo el que puedan hacer varias operaciones rápidamente. Vamos a intentar eliminar el Pucara de la isla Piber. Con 1, 2, 3 o 4 lo eliminaríamos. Tiramos a ver. Un 3, significa que queda eliminado. Lo ponemos en la caja de fichas eliminadas. Y esto es un problema menos para los ingleses. Y ahora hay que ver cuánto tiempo tarda las SAS en regresar. Tiramos un dado y será ese número de turnos después. Vamos a verlo. 1. Significa, hemos tenido bastante suerte. Significa que vuelven un turno después, en el 2. Es decir, lo vamos a tener disponible muy rápidamente. Y esto es bastante bueno. Pero podría haber salido un 6 y no tenerlo disponible hasta el 7 y prácticamente no poder hacer muchas cosas con él. Bueno, cuestión de suerte, como digo siempre. Vamos a seguir viendo qué cosas podemos hacer. Podemos utilizar también, hacer una maniobra diplomática, que es con esta ficha que tenemos aquí. Sería un poco los ingleses mueven sus teclas diplomáticas en los diferentes países para conseguir apoyo. Si lo utilizamos, esta ficha la podemos utilizar una vez por partida. Si la usamos, la pondremos en el turno en juego, la pondríamos aquí en el 1, en este caso, y vamos a poner la ficha esta aquí. Y lo que haríamos sería aumentar en 3 puntos la moral, la track de la BBC News, de las noticias de la BBC. Pero bueno, como estamos ahora en buena posición, lo vamos a guardar para más adelante, porque además, si lo hemos usado, esto va a afectar negativamente en los combates, porque claro, vamos a haber vendido que venimos a rescatar la isla, que somos los buenos, que somos fantásticos y tal, y tenemos que andar con más cuidados para que no haya imágenes, no haya cosas malas que nos pueden decir, hey, ¿qué pasa aquí? Entonces, si el marcador está en juego aquí, en alguna casilla, cuando hay combates terrestres va a haber modificadores negativos para los ingleses. Esa es la contraprestación. Por eso debemos decidir guardar la ficha esta prudentemente cuando sea necesario.
Como veis, el juego pues va teniendo mezcla de decisiones y azar. Hay azar cuando haces el ataque de los SAS, de las fuerzas especiales, pero tú tomas la decisión de qué es lo que haces y cuándo lo haces. Igual que en la maniobra diplomática, aquí no hay azar, pero tú tomas esa decisión. En otras cosas sí hay azar. Bueno, vamos a seguir adelante, que este turno va a ser el corto porque no hay operaciones aéreas. Seguimos adelante. Podrían descargar los helicópteros de los barcos ingleses, que los ingleses llevaban barcos requisaron una serie de barcos civiles y los cargaron con contenedores llevando, entre otras cosas, helicópteros. De hecho, en la historia, en la realidad, lo que pasó es que esos barcos se vieron dañados y pretende los ingleses se vieron privados de los helicópteros. Entonces aquí están las fichas de los helicópteros que se utilizarán cuando lleguemos a tierra, pero de momento no los vamos a usar. Pero bueno, es una cosa curiosa que sin duda habría beneficiado, habría simplificado las operaciones terrestres en las Malvinas, y al perderlo los ingleses no les quedó más remedio que avanzar dificultosamente a través de la isla. Y con eso acabaríamos la fase del nuevo turno. Vendría la fase de grupos, que es donde saldrían los grupos aéreos argentinos. Normalmente tiraríamos dados para ver dónde están los grupos aéreos argentinos, dónde se colocan, pero ahora mismo no. Al principio de partida hay 5 grupos, se colocan al azar. Vamos a colocarlos, porque tendría que haberlo hecho al principio de partida, pero no lo he hecho. Tiramos los dados, el 1 y el 5, uno en la zona 1, otro en la zona 5, la zona con el número 5, otro en el 5, el máximo que puede haber en una zona son 2, y otro en el 2, y el último en la 2. Vale, esa sería la colocación inicial, pero no va a haber misiones aéreas este turno porque nos ha salido tormentas, así que no sería la fase de grupos. Es que se añadirían 2 fichas más, tiraríamos 2 dados y 2 grupos nuevos se colocarían. Cada una de estas zonas, como he dicho antes, se corresponde con las zonas de la isla y son donde van a apoyar o van a combatir. Y este de aquí es la zona que se va a designar sector aéreo objetivo. Se colocará esta ficha de aquí para marcar qué zona es el sector aéreo objetivo. Bueno, seguimos con la secuencia de juego. Vendría ahora la fase de fuerza naval, donde podríamos, si hubiera barcos argentinos, los podríamos atacar con un submarino. Es una tirada muy sencilla, con un 1 el barco quedaría destruido, pero los barcos argentinos no han salido de puerto. Están aquí, los 2 barcos, digamos, los 2 grupos navales importantes, el del crucero General Belgrano y el portaaviones 5 de Mayo, que es lo que significa cada una de esas fichas. Y no lo van a hacer hasta final del turno, cuando lleguen las órdenes del almirantazgo argentino. Pero bueno, de momento no hay, así que seguimos adelante. La siguiente fase es la fase aérea argentina, pero no hay fase aérea por las tormentas. Tampoco hay fase aérea británica, que es la siguiente. Así que todo eso nos lo vamos a saltar y lo veremos luego cuando hagamos el siguiente turno. Habría combates aéreos después. Todas estas fases de aquí nos las saltamos: la fase aérea argentina, la británica, el plan de la Junta, que eso es cómo planea la Junta argentina que deben ir sus aviones, y la fase de combates aéreos. Y vendría la fase terrestre, pero no hemos desembarcado, con lo cual no hay fase terrestre. Y luego viene ya la fase de logística y invasión. Se comprueba a ver si alguien ha ganado. Y ahora es cuando vendrían, después de esto, se recuperarían aviones y demás, y vendría la fase en la que vamos a ver si los barcos argentinos salen o no salen. Esto se hace de una manera bastante sencilla. Como casi todo en este juego, se tiran 2 dados, porque hay dos grupos navales. Si sale 4, 5 y 6 permanecen en la Argentina continental, y 1, 2 y 3 pues saldrán a diferentes zonas navales. Si además salen los 2 dados iguales, significará que tampoco salen. Así que tiramos 5 y 6. Significa que no salen las fuerzas navales argentinas, permanecen en la Argentina continental. Y con esto prácticamente acabaríamos el turno. Vale, ha sido un turno muy corto porque es un turno en el que no hay tropas todavía en tierra y además no ha habido operaciones aéreas. Esto beneficia claramente a Gran Bretaña. Es un turno muy rápido, muy sencillo. Prácticamente hubiera sido como un turno de temporal. El turno de temporal lo que hace es que directamente ese turno se salta, no ocurre nada. Moveríamos la ficha al turno 2 y de nuevo empezaríamos con lo mismo. Y como hemos tenido bastante suerte con los SAS, vamos a poder utilizarlos de nuevo. Así que vamos a elegir, por ejemplo, hacer una operación de reconocimiento para ver qué unidad argentina hay aquí. Tendremos éxito con una tirada del dado de 1, 2, 3 y 4. Así que tiramos y nos sale un 5. No ha habido éxito.
No han sido capaces de llegar a la zona designada, pero sí tiramos para ver cuántos turnos tarda en recuperarse la unidad del SAS. Así que tiraremos a ver cuántos turnos tarda. 3 turnos. Como estamos en el 2, volvería al 5. Bueno, no está mal, lo vamos a poder utilizar de nuevo. Antes del desembarco, digo. Bueno, y ahora vamos a tirar, seguimos con las tiradas y tenemos que hacer la tirada de tiempo. Así que tiramos 2 dados, en el turno 1 a 7 tiramos 2 dados. Bueno, pues nos ha salido 11, eso significa que directamente sale temporal. Temporal se salta el turno, no existe el turno 2. Pasamos directamente al turno 3 y realizamos lo mismo. No hay operaciones del SAS porque no está aquí la fecha disponible, no vamos a hacer las operaciones diplomáticas y vamos a tirar de nuevo el clima. Y esta vez nos sale un 7. Un 7 significa lluvia y nieve. Lluvia y nieve, lo ponemos en lluvia y nieve. Vale, y esto, el único efecto real que tiene es que hay una regla opcional, que hay un tipo de aviones argentinos, los Skyhawks, los A4, que si aplicas esa regla no pueden volar. Pero bueno, no la vamos a usar. Y también que si fuera el turno de desembarco, podrían desembarcar los argentinos a partir del turno 7. Los argentinos, los británicos. Así que vamos a resolver el turno esta vez sí con todo el movimiento aéreo. A ver, estas pilas siempre se me caen. Voy a colocar aquí 2 pilas. Así mejor. Bueno. Vamos a ver, seguimos la secuencia de juego. Fase de grupos. Tenemos los grupos que ya están puestos en el tablero, pero colocaríamos 2 grupos más. Tiraríamos 2 dados, en el 6 y en el 4. Un grupo va al 6 y otro al 4. Vale, en el primer turno habríamos colocado un avión en cada uno de los sectores aéreos de las Malvinas, de las Islas Malvinas, pero al final del turno se habrían recogido, con lo cual no nos ha dado tiempo a colocarlos porque no ha habido operaciones aéreas. Y en el turno 2 pues 3/4 de lo mismo. Así que está vacío eso. Pero esto de aquí, cada grupo va a significar que 2 aviones van a ir a cada una de esas zonas, como vais a ver más luego, después. Ahora, después de la fase de grupos, vendría la fase de fuerza naval, donde el jugador inglés podría decidir si hubiera algún barco argentino o una fuerza naval argentina, atacarla con los submarinos. Se tiraría un dado, con un 1 tendría éxito y hundiría el barco correspondiente, el General Belgrano o el 25 de mayo, y si no, pues fallaría. La presencia de buques navales argentinos lo que evita es que podamos atacar con los Harrier ingleses los grupos aéreos argentinos. Pero, como no han salido, porque no han dado tiempo por los turnos, un turno no han salido y el otro se ha saltado rápidamente, no hay barcos argentinos en el mar, así que seguimos adelante. Ahora el jugador inglés, podríamos nosotros enviar a nuestros grupos de portaaviones, al Invencible y al Hermes, cada uno con 3 Harriers, a intentar expulsar a los grupos. Escogería uno de los portaaviones con 3 Harrier y se colocaría en la zona correspondiente. A ver, por ejemplo, colocaríamos ahí. Podría haber un combate aéreo y podríamos expulsar hacia atrás. Pero bueno, ahora mismo, como realmente no hay tropas en tierra inglesas, realmente no nos conviene demasiado el desgastar nuestros aviones. Casi es preferible dejarlos aquí en la zona de exclusión para defender si hace falta, pero vais a ver que realmente hasta que no llegue el turno 7 las cosas que se hacen son muy rápidas, muy sencillas y pocas. A partir del turno 7 la cosa se empieza a complicar bastante más. Lo único que puede favorecer al inglés, al británico, es intentar ir destruyendo algunos aviones argentinos, pero con el riesgo de destruir sus propios aviones Harrier. Bueno, se puede hacer en algún momento, voy a hacerlo para que veáis cómo es un combate aéreo, ¿no? Entonces vamos a seguir haciendo las fases. Si no ha habido fuerza naval, no hemos actuado con los ingleses, y ahora hay fase aérea argentina. Así que la fase aérea argentina, lo primero que hay que determinar es cuál es el sector objetivo. Tiramos un dado y determinamos cuál es el sector objetivo. El 1, que es el A. Entonces colocaremos la ficha de sector objetivo en la zona A, que es esta de aquí.
Significa que los que vayan aquí van a atacar este sector también. Tenemos un sector que han determinado el alto mando argentino que atacar esa zona. Y ahora se despliegan 2 aviones en cada zona por cada grupo que hay ahí. Entonces sacaremos 2 aviones y empezamos por arriba. El grupo 7 está el 8 está en la zona A. Colocamos 2 aviones aquí. En la zona B tenemos otro grupo, pues otros 2 aviones. En la C también, 2 más. Bueno, esto es al azar porque, como veis, cada avión tiene un valor distinto, un valor diferente. Y evidentemente eso va a influir en el combate terrestre, el combate aéreo, perdón. La zona D, 2 más. Están, por ejemplo, los Super Ehrendard argentinos, que eran los mejores aviones que tienen argentinos, de fabricación francesa, que tienen 11 de combate, que es mucho. En el sector E hay 2 grupos, así que son 4 fichas. Aquí tenemos al AS argentino, Donadile. Y finalmente hay un grupo en la zona objetivo, que es la A en este caso. Así que 2 más irían a la zona objetivo. Como veis, normalmente en la zona objetivo se colocan bastantes aviones y no quedan muchos, con lo cual por eso decía que a veces al inglés le puede merecer la pena intentar arriesgar a eliminar algunos aviones argentinos, aunque siempre se van a eliminar los de menor fuerza, para que cuando llegue el combate en tierra pues sea más fácil. Pero creo que casi es mejor esperar y reservar tus propios aviones, los Harrier de los ingleses. Bueno, seguimos. Una vez colocados los aviones por las fases de grupos, sería el momento en que los ingleses ahora decidiríamos de dónde enviamos nuestros Harrier, nuestros aviones. Podríamos enviar los que están aquí en la Z. Ahora mismo tenemos un montón y los podríamos enviar. El único motivo de enviarlos ahora sería para intentar eliminar a algún avión argentino y que hubiera menos cuando desembarquemos. Pero bueno, lo voy a hacer para que veáis cómo funciona un combate aéreo. Vamos a enviar, por ejemplo, 4 Harriers. ¿Y los vamos a enviar dónde? Pues los vamos a enviar a un sitio donde podamos tener una superioridad. Vamos a intentar eliminar aquí, por ejemplo, que hay 2 aviones de valores 6 y 9, que son buenos valores, y si quitamos ese 6, pues sería bastante interesante. Llevamos ahí los 4 aviones Harrier. Bueno, pero ahora viene una fase que se llama la fase del plan de la Junta Argentina. ¿Veis ahí? Plan de la Junta, que es, hay que ver. Nosotros vemos que se acercan, o detectamos que se acercan aviones en diferentes posiciones, pero no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer. Así que se va a tirar a ver una tirada, que lo tenemos aquí en las reglas de la tabla, que es esa tabla que veis ahí abajo, que dice el plan de la Junta Argentina. Tiramos un dado y sale un 2. Un 2 es el plan de la Armada. El plan de la Armada significa que no se cambia nada, que es lo que estamos viendo. Si hubiera salido un plan del ejército, hubieran ido donde hay más tropas británicas, o podría haber movimiento de los aviones. Los aviones argentinos, como os he enseñado antes, cuando os he enseñado las fichas, hay algunos que tienen el símbolo de la Fuerza Aérea Argentina, el círculo de la Fuerza Aérea Argentina. Los aviones son aviones de élite, y esos aviones son los que son más fácil que vayan de un lado a otro y cambien de posición en este momento del plan de la Junta. Y después de esto, en la misma fase del plan de la Junta, hay una fase de reacción de los aviones argentinos, que esto es después de que hayamos colocado nuestros Harrier. Tened en cuenta, es decir, que no va a haber movimientos. Tiraremos un dado, también aquí en otra tabla que está aquí, tabla de reacción argentina. Tiramos el dado y nos sale un 3. Un 3 significa, lo veis ahí, significa putos ingleses. Y se mueven todos los aviones argentinos al sector A. Todos los aviones que se puedan mover. En este caso, estos de aquí no se pueden mover, pero se movería, por ejemplo, este de aquí, que este. Todos estos se moverían aquí, los que tienen los símbolos de la Fuerza Aérea Argentina. Estos de aquí no se pueden mover porque hay muchos Harriers. Los argentinos siempre intentarán de mantener superioridad aérea en cada zona, dejando 2 aviones siempre que pueden, de manera que, a ver, este estaba aquí, quiero recordar, y este estaba aquí. En realidad, si solo hay 2 aviones, dejarían 2, pero por aquí algunos de estos sí podrían marchar, dejarían los 2 más débiles, estos 2 serían aquí, por ejemplo.
Porque al haber dos, significa que va a haber superioridad aérea en esa zona y les va a dar bonos en el combate de tierra. Pero bueno, cuando no hay combate de tierra tampoco tiene importancia. Vamos a ver cómo es el combate aéreo. Pues lo que vamos a ver, se determina quién es el atacante. Normalmente el atacante es el inglés. En este caso el inglés tiene fuerza de 7 por 4 Harriers, 28. En principio, porque debes saber que hay modificadores. Y los argentinos tienen 6 y 9, 15. Es decir, no llega a ser un 2-1, pero vamos a ver que 2-1, que aquí lo llaman un 200%. Sería un 150% esta tabla de aquí. Pero hay modificadores, que es el apoyo de tierra, que lo vemos aquí. Los argentinos van a ganar apoyo de tierra, que puede sumarles 3 o 5 puntos, y los ingleses pueden sumar 4, 7 o 9. Los argentinos van a sumar un nivel por cada zona con tropas argentinas que hay en el mismo sector. En este caso tenemos 1, 2 y además 1 y 2 fichas, con lo cual suman 2, 3 y 5. Es decir, van a sumar 5 a su fuerza, con lo cual van a tener 5 y 6, 11 y 9, 20. Y los aviones británicos tienen 28 y no van a sumar nada porque necesitarían tener tropas que estuvieran allí y no las tienen en este caso. Dominar zonas de población y demás, que no las tienen, con lo cual son 28 contra 20. Y no llega a ser un 150, es un 100%. No es un 2-1, sería prácticamente un 1-1, ¿no? Que aquí lo han puesto como 100%, si hubiera sido más fácil, yo creo, poner las proporciones habituales. Y tiraremos un dado para ver cuál es el resultado. El atacante es el inglés, así que tiramos. Un 4. Intercambio. Significa que la fuerza más pequeña pierde todas sus unidades, que son 15 puntos, y van a reparación, porque no van a destruida, sino van a reparación. Y los ingleses tendrían que eliminar lo mismo. Y es mala suerte porque cada avión son 7, tienen que eliminar 15, que significa 3 Harriers. 3 Harriers aquí. Como veis, esto no... Por eso digo que no es muy favorable al inglés el hacer ataques aéreos, combates aéreos antes, porque se arriesga a cosas como esta. Sobre todo no tiene apoyo en tierra él, con lo cual es complicado. Pero bueno, lo he hecho un poco para que veáis cómo funciona. Hay un montón de resultados y además esto nos va a permitir ver cómo se recuperan los aviones al final del turno. Bueno, pues este sería el resultado. Esto haría que el inglés tendría superioridad aérea en este sector. Si hubiera combates de tierra, eso lo iba a favorecer en el combate de tierra. Que es normalmente lo que va a tratar de conseguir el inglés en los sitios en los que va a haber combates en tierra, que lo vamos a ver cuando haya los combates en tierra. Seguimos con las fases de juego. Hemos hecho la fase de combates aéreos, vendría la fase terrestre, que no hay fase terrestre porque no hay tropas terrestres, y iría la fase de logística e invasión. Ahora, si fuera el turno 7, sería la invasión, pero no estamos en el turno 7 aún. Tiraremos para las órdenes del almirante Anaya, a ver si salen los barcos argentinos. 3 y 5. Uno de ellos no sale y el otro sí sale. De nuevo, en una tabla que tenemos en el reglamento, que está aquí, vamos a ver que un 3 dice que sale a la zona de Río Grande. Nos da igual cuál de los dos sea. A efectos de juego no hay diferencia entre el crucero y el portaaviones. Así que cogemos uno de ellos y lo ponemos en la zona de Río Grande, que es esta de aquí abajo. De manera que una Task Force, una fuerza operacional naval argentina, ha salido, y seguiremos con la fase de logística. Bien, después de esto lo que viene es lo que llaman la fase de reemplazos argentinos. En la fase de recuperación los aviones volverían, y yo digo, como los argentinos, si hubiera más de 3, uno de ellos quedaría eliminado y pasaría con unidades eliminadas. En este caso no. Lo que va a pasar es que, como tenemos un tiempo que es lluvia o nieve, uno de los aviones va a permanecer en la zona de reparación. Lo haremos al azar, y bueno, 1, 2 y 3 pues este permanece y el otro vuelve, regresa a la taza, para estar disponible luego. Y los ingleses igual, uno de ellos permanece aquí y los demás regresan a la Z. Como veis, realmente los combates aéreos en realidad no se eliminan unidades. Lo que has hecho es que las unidades enemigas aborten su misión o vuelvan, regresen a sus bases. Quizás alguno ha quedado dañado, pero es muy difícil eliminar unidades. Tiene que ser un combate muy grande o muchos combates y alguna unidad sí queda eliminada, sobre todo los argentinos. Los ingleses es más complicado. Puede pasar, pero es más complicado. Y todos los aviones también argentinos que están en el tablero regresarían. Todas estas unidades regresarían a sus bases. Que en este caso es la taza, de donde van a volver a salir luego. Y el Harrier inglés también regresa a la Z.
Y con esto prácticamente acaba el turno. Lo único que nos queda es la tirada de titulares de prensa, que es esta tabla de aquí. Tiraremos un dado y le sumaremos el número de turnos en el que estamos jugando. Estamos en el turno 3, tiramos un dado, 3 y 4, 7, y miraremos en el 7. Y el 7 vemos ahí que pone amenaza submarina, plan de paz, venganza de Pinochet, Estados Unidos envía señales contradictorias y aliados de la OTAN, Comunidad Europea. Bien, todos esos eventos se activarían. Tenemos que leer aquí en las reglas cuál es el efecto, pero todos se activarían y todos implicarían diferentes tiradas y diferentes cosas. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no es un evento el que ocurre, sino es una serie de eventos. Incluso hay algunos que se repiten, que pueden salir en diferentes posiciones, en diferentes momentos según la tirada. Así que no lo voy a hacer porque es una cosa compleja, pero con esto, digamos, acabaría el primer turno. Con esto podrían aparecer, pues desde el portaaviones... El heliportaaviones Iwo Jima americano, que aparece si se ha destruido un portaaviones inglés. Puede haber ayuda, diferentes tipos de ayuda, pueden aparecer más tropas, los helicópteros, un montón de cosas pueden ocurrir. El Papa, la ficha del Papa que interviene y que dice el Papa que era Wojtyla, Karol Wojtyla, Juan Pablo II. Un montón de cosas que pueden. Y esto sería un turno normal. Como ya tenemos barcos en el turno siguiente, me refiero a barcos argentinos, significa que ya este grupo no podría ser atacado aquí. Y cada vez va a haber más grupos argentinos y más unidades disponibles que van atacando la zona. Bueno, una cosa que pasa, que como veis, es que no se retiran las fichas de grupo argentino, es decir, cada vez va a haber más. Estos son los motivos por los que al inglés le puede interesar enviar sus portaaviones a las zonas de grupos para devolver grupos a la zona continental y que cuando llegue al desembarco haya menos grupos atacando. Sobre todo los que están en la zona del desembarco, en la zona A. Al principio, y luego también en otras zonas, pero más adelante. Eso lo harían en el segundo turno. ¿Cómo se haría eso? Eso se habría hecho al principio del turno, y lo que haces es envías uno de los portaaviones con 3 Harriers al sitio. Y podrías enviar el otro también, por ejemplo, a la zona B o a la zona... Sí, la zona B, que también hay bastantes cosas. Por ejemplo, lo que has enviado ahí. Esto sería al principio del turno, en la fase de fuerza naval. Bueno, vamos a hacerlo como si fuera un nuevo turno. Sería el turno 4, tiraríamos el tiempo, 6, tiempo sí significa despejado, es decir, si puede haber operaciones aéreas, si no hay límites, no hay problemas. La fase de grupos, aparecerían 2 grupos más, en el 5 y en el 6. Como veis, se van acumulando muchos grupos aéreos argentinos. 2 no puede haber, y en el 6 sí ya hay un segundo grupo aquí. Con lo cual se van juntando muchos. Aquí no podemos enviar los barcos ingleses porque hay una formación naval argentina. Eso es lo que nos impide la formación naval argentina. Podríamos intentar atacarla con un submarino. Y eso es lo que vamos a hacer. Con un 1 tendríamos éxito. Un 2, has pasado cerca, quizás atacado, pero no ha conseguido eliminar al barco enemigo, a la unidad enemiga. Y ahora vendrían los británicos, moverían sus fuerzas navales, que sería esto por aquí. Podrían enviar los portaaviones y también podrían enviar los escoltas. Esto lo que va a hacer es que no van a estar disponibles luego para combatir aquí. Los aviones no van a estar necesariamente disponibles para combatir en la zona de la isla. Pero bueno, de momento quedan aquí 3 y ya está. ¿Cómo se resolvería esto de aquí? Esto se utiliza utilizando la tabla de combate de fuerza naval. Esta tabla tiene sus riesgos para los ingleses, pero es la única forma de ir quitándonos de encima grupos. Entonces vamos a empezar por aquí, por ejemplo. Podríamos haber enviado también un escolta a una zona solo, por ejemplo así. Un grupo de escoltas. Se supone que los portaaviones llevan sus propios escoltas. Estos son escoltas extra o digamos unidades navales de superficie extra. Vamos a hacerlo aquí. Empezamos por aquí, por ejemplo. Solo hay un grupo de combate aéreo. Tiramos 3 dados en la tabla, 3 dados de 6. Y sacamos 7 y 5, 12. Un 12 significa el grupo argentino es rechazado por fuego antiaéreo. Es decir, se mueve el grupo a Argentina continental, es decir, este grupo regresaría a Argentina continental y se coloca el barco británico en la casilla Trala, que es esta de aquí, colocaríamos el grupo aquí, y aumenta en 1 las noticias de la BBC por el éxito de las operaciones navales. Bueno, pues esto ha salido bastante bien. Vamos a ver la siguiente casilla.
Tiramos primero por el grupo de los portaaviones. De nuevo una tirada muy buena, 15. Es exactamente lo mismo, el grupo es rechazado. Estos regresan aquí. Y de nuevo aumentan uno a la vez. Muy bien. Los escoltas no han sido utilizados. Regresarían también a la casilla de entrada. Digamos que significa que no están en la zona de exclusión. Eso es lo que significa la casilla de entrada. Y haríamos lo mismo en la zona de aquí. Pero aquí ya no tenemos los aviones. Con lo cual puede que alguna de los resultados nos afecte. Tiramos un 13. Pues pasa lo mismo. Es rechazado por fuego antiaéreo. Pero por ejemplo, vamos a imaginar que nos hubiera salido un resultado de 10, por ejemplo, ¿vale? Hubiera salido esto, un 10. Si en esta casilla aquí sería una buena tirada, pero al no tener portaaviones, no habría efecto. Si es una escolta que está disparando, no hay efecto en el grupo. Y el avión vendría aquí directamente, y el grupo permanecería aquí. También podría pasar, pues por ejemplo, que hubiera cosas aquí, hubiera un escolta británico hundido. No significa que se hubiera hundido una ficha de estas. Significa que un escolta de los que van con el grupo de portaaviones ha resultado hundido. El efecto real es que perdemos 8 en el nivel de BBC News. Y realmente si es una tirada de 5 o menos, en 3 dados de 6 es complicado, pero puede pasar, entonces sí podríamos tener verdaderos problemas. Porque vamos a perder 10 puntos de BBC News y además podemos tener problemas incluso de que un portaaviones sea hundido si no llevamos escolta con él, que es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, esta es la forma, una de las pocas formas en las que los portaaviones británicos pueden ser dañados, con una mala tirada y sin escoltas. Pero como veis hemos conseguido despejar, e incluso habríamos despejado con la tirada original, toda esta zona de grupos argentinos. Seguiríamos haciendo el turno, como hemos hecho antes, veríamos a ver. Colocaríamos dos aviones por cada zona de grupo, se colocarían los aviones ahí, realizaríamos los combates aéreos, pero ya solo con los Harriers disponibles aquí. Solo estos aviones de aquí podrían ir a luchar con los aviones argentinos que aparecieran allí. Bueno, esto sería el desarrollo normal de los turnos antes de llegar al turno 7. A partir del turno 7 se puede hacer el desembarco y ya la cosa cambiaría. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Bueno, supongo que probablemente más o menos os ha quedado claro cómo es el turno normal, sin incluir los combates de tierra, las acciones de tierra. Así que vamos a adelantar un poco algo, vamos a suponer que vamos avanzado hasta el turno 7 y que ya podemos realizar los desembarcos. Probablemente habremos usado el SAS, vamos a dejarlo, habré ido unos turnos para allá, pues por ejemplo 3 turnos más, es decir, quizás está aquí disponible. Y estamos en el turno 7. Y en este turno ya pueden hacerse los desembarcos, lo que se llamó la operación Saturn, que es la operación de desembarco en la bahía de San Carlos, que es esta zona de aquí. Lo primero que tenemos que saber es que hay una serie de condiciones para que el desembarco pueda tener lugar. La primera es lo que acabo de decir, que sea el turno 7 o más. La siguiente es que no sea tiempo despejado, es decir, el tiempo no puede ser despejado, tendría que salir cualquier tipo de tiempo, no podría ser tampoco temporal, porque el temporal pasa el turno directamente, pero podría ser cualquier otro. Vamos a suponer que tenemos lluvia o nieve, por ejemplo, que es de lo más habitual. Estamos ya en el turno, teníamos aquí en el turno 8 probablemente, o en el 7-8, por aquí miraríamos a ver qué es lo que pasa. Esa es una de las condiciones, pero no la única, tiene que haber más condiciones. Tienen que hacer algo los ingleses para poder desembarcar. Los ingleses lo que tienen que hacer es llevar sus 2 escoltas a la zona de San Carlos, es decir, llevar estas 2 fichas que ahora estarían aquí, normalmente estarían en la zona de la CED, pero se tendrían que ponerlas en el área de San Carlos. Además, si el tiempo es como en este caso lluvia o nieve, deberían tener superioridad aérea los ingleses en el sector aéreo A. Tiempo de lluvia o nieve, los ingleses, además de las condiciones habituales, más del turno 7, tendrían que tener superioridad aérea aquí, en el sector A. Bien, y al situar los escoltas aquí significa que vamos a hacer el desembarco. ¿Y cómo se va a realizar el desembarco? Lo primero que vamos a hacer es mover todas las unidades de tierra inglesas que están aquí en esta vila, las vamos a mover a la zona de desembarco. Es decir, estas son todas las tropas que vamos a desembarcar. Luego además vamos a entrar en juego la unidad Stuff, es decir, estos son los barcos de apoyo, los barcos civiles que los ingleses requisaron para llevar material y cosas allí. Y le vamos a poner en el tablero, va a entrar en juego.
Para ello lo que haremos es tiramos un dado, estamos en el turno 7, pues tiraremos y sumaremos ese número de turnos. 3, luego colocaremos la unidad staff en el turno 10. Y a partir de ahí la unidad estará disponible y podrá ser atacada también. Se supone que podrá ser atacada por los argentinos. Y además, todas las demás unidades de tierra que están aquí inglesas, los Gurkhas, los guardias galeses, los guardias escoceses, todos estos pasarán a la isla de Ascensión, porque van a poder entrar por eventos o por algunas acciones, de manera que estarán ya disponibles aquí. Y eso sería el turno de desembarco. En el turno de desembarco las unidades británicas no pueden avanzar más, no pueden hacer más cosas. Entonces el turno de desembarco sería tan sencillo como eso, es decir, condiciones, llevar las 2 unidades de escolta y que el tiempo no sea claro. Y si el tiempo es lluvia o nieve, los ingleses deben tener superioridad en el sector aéreo A. Si no, no se va a poder desarrollar. Este desembarco va a ser justo después de la fase aérea. Primero vamos a hacer toda la fase aérea y después el desembarco. De hecho, aquí lo veis. No sé si se ve bien ahí, yo creo que se ve más fácil, que hay más luz. Aquí el segundo punto de la fase logística es desembarcar en San Carlos. De manera que ya han pasado todas las fases aéreas, todas las fases navales, todo habría pasado ya. Y eso sería el comienzo del desembarco. Y luego, una vez que ya están desembarcados, ¿cómo irían avanzando, cómo irían haciendo las cosas? Bueno, pues voy a hacer una toma más cercana del tablero terrestre para que lo podáis ver más fácilmente y yo os lo explico también con más detalle. Vamos a ver cómo sería el avance, cómo avanzarían las tropas terrestres y cómo se realizarían estos combates y estas cosas. Bueno, aquí como veis ya tenemos más cerca, más claramente centrado en el tablero terrestre. Una cosa que también pasa cuando se realiza el desembarco, cuando aparece la unidad de staff, esta unidad, es decir, los transportes ingleses confiscados a los civiles o requisados, es que aumenta en 3 puntos la moral, el marcador de noticias de la BBC. Lo cual es bueno, es decir, todas las acciones que son vistas positivas por el pueblo británico, por el gobierno británico también, pues aumentan la moral y favorecen a los británicos, que en este caso, pues jugando somos nosotros. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer con las unidades? Pues lo que tenemos que hacer las unidades, vamos a ver aquí en tierra, como enseñé al principio, hay 3 rutas por diferentes colores. Está la ruta con las casillas rojas, estas marrones y estas otras verdes. Y están numeradas, siempre se va a avanzar de número mayor a número menor, es decir, del 11 vamos a avanzar al 10, del 10 al 9, del 9 al 8 y así sucesivamente hasta llegar al 1, que es el objetivo que tienen los ingleses, llegar al 1. Y además no se van a poder cambiar de un sitio a otro, de una ruta a otra, es decir, las rutas van a ir formando líneas independientes. Eso quiere decir que los ingleses tendrán que dividir sus unidades en 3 grupos. Como las tropas, vamos a ponerlas aquí todas las que tienen el inglés disponibles, aquí que las veáis. Estas son todas las unidades, como veis cada una con su valor de combate, salvo la artillería, que es esta de aquí, que tiene de 1 a 5. Que esa va a depender, va a valer tener 1 de ataque en condiciones normales y 5 se ataca a montañas, que son las que tienen el simbolito este de montaña que veis aquí. Esto es muy curioso, porque yo me he preguntado el por qué, y afortunadamente el diseñador nos lo cuenta en las notas del diseñador. Dice que el terreno estaba tan húmedo y era tan blando que las granadas, los proyectiles de artillería, cuando chocaban con él, se quedaban enterrados y causaban muy poco efecto. Y en cambio, en las zonas de montaña eran rocas, y entonces sí hacían el efecto habitual, sí explotaban en superficie y causaban muchos daños porque hacían que explotaran cascotes y demás. Lo cual, pues, bueno, es una de las características peculiares de este terreno de las Islas Malvinas. Bueno, como digo, a efectos de juego nosotros tenemos que dividir estas unidades en 3 grupos. ¿Por qué? O en 3, o en principio los que queramos, pero si queremos ganar necesitaremos 3 grupos. Es verdad que luego puede haber algunas unidades que entren de refuerzo, pero vamos a suponer que no. Así que dividiríamos 3 grupos. Pues probablemente haríamos 3 grupos más o menos similares, 5, 5 y 6, por ejemplo, una unidad de cada tipo, y luego pues 4, 4, 3 y la artillería con alguno de estos. Por ejemplo, donde haya más montañas, que puede ser a lo mejor la zona del centro. Pues estos que vayan por el centro con la artillería también. Y formaríamos una pila con cada una de ellas. ¿Vale?
Bien, las unidades inglesas siempre deben moverse juntas, es decir, no se pueden ir dejando unas atrás y otras adelantarse y demás, sino siempre van a ir avanzando conjuntamente. Vamos a colocarlas en los espacios correspondientes, pues por ejemplo esta de aquí, aquí delante, para entrar en el espacio 11. Esta entraría aquí en el 11 y esta de aquí, por ejemplo, entraría en el 14, que es el más retrasado. Un retrasado el que tiene más distancia. ¿Vale? Eso sería cómo funcionaría. Vale. ¿Y cómo se va a desarrollar el turno terrestre? Pues muy sencillo. Lo primero que tenemos que ver es el suministro. Las unidades inglesas deben estar suministradas, tienen que tener suministro, porque si no estén en suministro, se les va a dar la vuelta y no van a poder moverse. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si estas unidades, si le damos la vuelta, veis que pone sin suministro. Y se le da vuelta siempre a una pila entera. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bien. De entrada, para que las unidades de tierra estén suministradas, tienen que estar los dos escoltas en la casilla de San Carlos. Si los escoltas no están ahí, ocurren cosas. Si solo hay un escolta, una pila inglesa queda sin suministrar. Y si no hay ninguno, dos pilas inglesas quedan sin suministrar. De manera que esto nos va a obligar a tener aquí a los barcos, y claro, se supone que están desembarcando toda la munición, la comida, el combustible, todo lo que necesitan. Pero va a haber más cosas que van a perjudicar y van a hacer dar la vuelta y van a hacer que no tengamos suministro. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Los aviones podrían atacar San Carlos, bombardear San Carlos. Que de hecho hay una tabla que está aquí abajo, que os la muestro, que es el ataque a San Carlos. Esta es la tabla de ataque aéreo a San Carlos. Y aquí pueden resultar algunas de las unidades, de alguna de las fichas puede quedar eliminada y dañada. Lo cual pues sería bastante malo para los ingleses, porque nos dejaría sin suministro, de entrada nos dejaría sin suministro a las unidades, y esto haría que el movimiento se fuera mucho peor. Bueno, aquí se va a ir haciendo, se va a ver un dado de 6 más el número de grupos aéreos que hay en zonas de mar. Y eso va a ser lo que llama aquí TDM, ¿vale? Y el resultado que nos dé pues nos va a decir qué es lo que ocurre. Desde fragatas británicas hundidas con numerosas bajas, a pilotos argentinos ponen a prueba la RAF, a misiles Gripen destrozan los aviones argentinos. Bueno, hay muchas opciones, muchas cosas que pueden pasar. Como de hecho, históricamente, pues pasaron realmente muchas. Los argentinos llegaron a hundir hasta 4 barcos de escolta ingleses. Incluso hubo dudas si habían dañado uno de los portaaviones. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de Tega. Vuelvo al otro mapa. Tras la fase de ataque aéreo a San Carlos, si lo hubiera, que puede no haberla, pero normalmente va a haber algún tipo de ataque, va a haber. Y esto sobre todo lo que va a empezar aquí, y a partir de aquí es cuando realmente los ingleses empezaron a sufrir. Y esto aquí se va a reflejar porque va a empezar a bajar la moral, el marcador de las noticias de la BBC, con relativa facilidad. Vale, después vendría el movimiento. El movimiento, aquí las unidades se pueden mover de dos formas. Se pueden mover por helicópteros. Los helicópteros vienen en esa unidad de staff. Si no ha sido dañada o no ha sido eliminada, vendrían las fichas de helicópteros. Tenemos las fichas de helicópteros, cada uno se podría poner en una pila de unidades inglesas, siempre y cuando esté suministrada. Y los helicópteros nos van a poder permitir movernos todo el espacio, toda la línea que queramos, hasta llegar a lo que se llama un bloqueo. ¿Qué va a ser un bloqueo? Pues una zona aérea que no esté controlada por los ingleses, o que lleguemos a la posición de una unidad de infantería inglesa, argentina. Eso va a terminar el movimiento de helicópteros, pero nos va a permitir teóricamente avanzar mucho. Es decir, el inglés tendrá que intentar limpiar lo más posible de sectores para poder avanzar con los helicópteros. Históricamente, en la realidad lo que pasó es que uno de los barcos de transporte que llevaba la mayoría de los helicópteros fue hundido y se perdieron la mayoría de los helicópteros, con lo cual los ingleses al final casi todo el trayecto tuvieron que hacerlo andando, que es la otra opción que hay, que es lo que llaman jumping, que es una cosa curiosa. En realidad no es caminando, lo llaman jumping y lo llaman por uno de los efectos que pasó aquí en la guerra de las Malvinas. Por lo visto, históricamente los ingleses a las marchas, a las caminatas, lo llaman tubbing. Tubbing, que es algo así como patear, caminar o lo que sea. Pero aquí comenzaron a llamarlo jump. Jump porque tiene algún tipo de connotación, debe tener, yo no, este ya es slang, digamos, es argot inglés.
jumping pues tiene una connotación más desagradable, más de caminata sobre un terreno pastoso, blando, que se te hunde la bota y demás. Entonces, aquí la regla es jumping, que es avanzar a pie. Avanzar a pie te va a permitir avanzar, pero mucho más lentamente. Va a permitirnos avanzar dos casillas. Y siempre y cuando no haya superioridad aérea argentina. En el momento que haya superioridad aérea argentina nos tendremos que parar. Y también nos tendremos que parar, obviamente, cuando lleguemos a la posición de una unidad de infantería argentina. ¿Vale? De manera que en el primer turno, pues esta unidad se avanzaría aquí, haciendo un movimiento normal, jumping, y esta avanzaría 1 y 2, y esta avanzaría 1 y 2, 1 y 2. Y esta se pararía aquí porque habría encontrado una unidad argentina. Y inmediatamente eso significaría que podría haber un combate. Le daríamos la vuelta a la unidad argentina, a ver qué tipo de unidad es. En este caso vemos que se trata de una patrulla. Una patrulla significa que son pocas tropas, simplemente nos retrasan lo suficiente como para que nos quedemos parados ahí. La unidad argentina se elimina, se quita, porque realmente son muy pocas tropas, y se acabaría, no habría combate terrestre. Cada turno iríamos avanzando, o si utilizáramos helicópteros, en algún momento llegaríamos a alguna unidad argentina, por ejemplo esta de aquí, con estas unidades terrestres inglesas, ¿no? Y vamos a ver cómo sería un combate. Esta unidad inglesa, argentina, tiene 7 de defensa, de valor de combate, y aquí los ingleses tienen 5 y 4, 9, y la artillería, como no es una casilla de montaña, vale 1. Es decir, tienen 10 contra 7. Y la resolución del combate va a ser bastante sencilla. Lo que pasa que sí hay bastantes modificadores. O sea, la resolución es tirar un dado, cada jugador tira un dado, suma su valor, y aquí el que saca más gana el combate. Lo que pasa que hay, como digo, un montón de modificadores, todos estos que tenemos aquí. Si hay un Pucar en el sector aéreo, +1 para los argentinos. Si hay superioridad aérea en el sector, +2 para el que tenga superioridad aérea. El bando que defienda en montaña, +1. Apoyo naval, solo el británico puede hacer apoyo naval. Si tiene los barcos haciendo apoyo naval, que normalmente los va a tener, pues va a sumar +3, también de determinadas formas. Si está la fuerza KLF, que es una fuerza especial británica. Si hay niebla, si hay tormenta. Y luego veis ahí abajo, por ejemplo, si el nivel de la BBC News es 16 o más, +2 para los británicos, y si es 6 o menos, -3 para los británicos. Por eso es importante lo del nivel de la moral de las noticias de la BBC. Y también la ficha de diplomacia, que es lo que dije al principio del vídeo. Si la ficha de diplomacia está en juego, es un -2 a los británicos en el combate. Y también el Papa, si la ficha del Papa que sale por un evento está en el tablero, también es otro -2. Todo eso sumaría el valor de combate. Tiraríamos un dado y veríamos quién gana. Y el que gana, pues las otras fichas quedan dañadas. Se retiran. ¿Qué es lo que sucede? Si son los argentinos quienes ganan, los ingleses se retiran a la casilla anterior. Van a perder 5 de moral. Y eso es lo que va a ocurrir nada más. Lo que pasa es que, claro, todo se va complicando porque la moral va bajando y va a entrar en esos modificadores negativos que acabo de decir. Y en el caso de los argentinos dependerá de la estrella de qué color sea. Las unidades argentinas, vamos a dar la vuelta aquí a ver qué es. Son patrullas, joder, todo patrullas. Hay diferentes unidades. Por ejemplo, las que tienen la estrella azul son la guarnición de las Malvinas. Y las blancas son tropas que han llegado allí. Lo cual quiere decir que las unidades con la estrella azul son parte de la guarnición y cuando se eliminan se van a retirar hasta Puerto Argentino. Hasta aquí. En cambio, si tienen una estrella blanca o una estrella roja como esta de aquí, van a quedar eliminadas. Van a ser hechos prisioneros o la unidad va a quedar efectivamente inutilizada. ¿Ven? Como veis, el combate terrestre realmente es sencillo, pero claro, los ingleses tienen, pues en el mejor de los casos, si empiezan en el turno 7, van a tener 12 turnos para conseguir llegar hasta aquí, teniendo en cuenta que hay 11 casillas, 14 casillas por aquí, pueden avanzar 2, la cosa no está tan fácil, porque algunas veces van a tener que pararse con las patrullas, va a haber sectores donde los argentinos puedan tener superioridad aérea y eso va a parar también a las unidades inglesas. Es decir, se hace bastante justo el conseguir llegar aquí y el objetivo es tomar estas 3 casillas de aquí. Wireless Ridge, Tumble Down y Mount William. Y esto sería más o menos, bueno, insisto, como siempre digo varias veces en cada vídeo, no es un tutorial, pero sí que es una idea de cómo es el juego. Y esto sería así, a grandes rasgos, cómo sería todo el juego. Hay más unidades y hay más cosas que pueden entrar, fichas que no hemos visto. Por ejemplo, antes se ha hablado del USS Iwo Jima, que es una unidad naval que puede entrar si alguno de los portaaviones
ingleses es dañado y sale el evento, es dañado, eliminado y sale el evento. También un radar chileno que puede ayudar en el combate, sobre todo a los aviones, con Pinochet dándoles una puñalada por detrás a los argentinos. Y esta unidad que es la KLF, que es una unidad hecha, digamos, de reservistas y de gente de las propias Islas Malvinas, que es la Kelp Legion Force, que es decir, el Kelp es lo que llaman los Kelpers, era como llamaban a los habitantes ingleses de las Islas Malvinas. Entonces serían, digamos, los propios habitantes formando una especie de milicia para ayudar a las tropas inglesas. Y esto de aquí lo que va a dar es un modificador, que lo habéis visto aquí en la tabla de modificadores de combate. Un máster, si la KLF acompaña, aquí lo tenemos, a la fuerza británica. Bueno, ¿por qué? Pues porque son los lugareños y se conocen las rutas, conocen los sitios. Bueno, les dan una ventaja. Y la otra ficha que no hemos visto, aunque la han nombrado, es la del Papa. Bueno, que ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que a mí me ha parecido el juego, de las partidas que he jugado y que resulta interesante. Vamos a verlo. Bueno, como habéis visto, el juego representa toda la guerra de las Malvinas, pero lo hace en algunas partes con más detalle que otras. Por ejemplo, toda la guerra aeronaval lo hace de una forma mucho más abstracta, mucho más ligera, centrándose más en la parte terrestre, o cómo influyeron los aviones, también la guerra aérea, en los combates terrestres, en el avance de las tropas inglesas. Pero todo esto lo hace de una manera bastante sencilla y influye en muchos factores. Vemos que hay muchos factores, desde el Papa hasta la posible ayuda de los americanos, hasta la climatología, que realmente es un sitio bastante complicado de climatología. Bueno, todo esto lo representa el juego y nos permite jugar partidas, además que las partidas no duran demasiado, en 2-3 horas podemos acabar una partida y resultan interesantes. Hay toma de decisiones, tomamos bastantes decisiones, hay azar también, con lo cual esto nos asegura que una partida no necesariamente se va a parecer a otra partida y asegura una buena rejugabilidad. Asegura que tengamos que tomar decisiones diferentes si jugamos diferentes partidas. Y esto a mí me resulta interesante en un juego solitario como es este. Yo creo que es un juego que es una suerte que se ha editado. La edición, una cosa que debo decir es que esta edición de Headquarter Games es mucho mejor en calidad de materiales que la edición original de White Dog Games. El tablero es un tablero rígido, el otro un tablero de papel, las fichas son incluso yo creo que de mejor calidad, viene en una caja, el otro venía en una bolsa. Es decir, realmente la edición es una edición que se ve que la gente de de Headquarter Games, los hermanos Santa Cruz, han puesto mucho cariño y mucho cuidado en esta edición. La verdad es que es algo de agradecer. Es una suerte que tenemos, que casi todas las editoriales en España, por no decir todas, están sacando juegos de muy alto nivel en cuanto a calidad. Y luego, bueno, escogidos como este de aquí, que es un juego interesante. No es el único de esta casa que ha publicado o ha publicado ya Headquarter Games. Y realmente yo creo que es una casa que, si os gustan los juegos solitarios, si os gustan un poco unos retos un poco medio intelectuales, medio bélicos, tenéis que tener en cuenta. Hay mucha gente que dice sí muchas veces que no le gustan los juegos solitarios. Y es verdad que para mí es más divertido jugar con otra persona, pero no siempre tienes a mano a esa persona y no siempre puedes quedar. Y a veces juegos que se prolongan mucho. Y este juego tiene otras cualidades. La cualidad es que lo puedes jugar solo, que es jugable en un tiempo razonablemente corto y que es entretenido. Sobre todo que es un juego entretenido y es un juego divertido. Y luego ya el tema, en este caso pues un tema que yo creo que a los españoles, a los hispanos en general, a los latinos, nos toca de cerca por nuestros hermanos argentinos, sobre todo. Bueno, espero que os haya resultado como siempre el vídeo interesante, que este juego os pueda llamar la atención y si es así pues os animo a comprarlo. Y como siempre, muchas gracias por verme, por aguantar las cosas que voy diciendo un poco, las chorradas que se me escapan a veces. Y muchas gracias como siempre, y hasta la próxima.